Web. Finalmente, ya está aquí el vídeo sobre José de Odo. Abrimos la veda cruzando el charco con los jugadores latinoamericanos. Hazle caso a este cartel y suscríbete si no lo estás. Vale, ahora ya más serios os tengo que decir una cosa muy importante y es que José de Odo es un mentiroso. Efectivamente, por si no lo sabías, no se llama José. Y dirás, entonces, ¿de dónde viene su nick? Su nick viene de un gato que tuvo de pequeño al cual le puso el nombre su hermano. ¿Y cómo se llama entonces José de Odo? Se llama Brandon Joel Villegas. Nacido en Buenos Aires el 22 de mayo del año 2000, José de Odo empezó a jugar a videojuegos desde pequeño, con sus hermanos. Y poco a poco fue jugando distintos juegos hasta llegar a encontrarse con el League of Legends. ¿Y cómo se encontró con el League of Legends? Se encontró por dos vías en un mismo tiempo. Primero, el novio de su hermana se lo instaló en su ordenador y bueno, él lo descubrió ahí porque lo vio en el ordenador y a la vez justo su mejor amigo con el cual jugaba muchos juegos también había empezado a jugar y le había dicho de jugar juntos. Por lo cual, lo tenía en el ordenador y justo un amigo le había dicho juguemos y pues 1 más 1 son 2 y ahí empezó a jugar a League of Legends. Él, como casi todo el mundo, empezó jugando pues por diversión, con su amigo y demás, hasta que fue destacando en nivel y fue subiendo en el ranking. Curiosamente, en vez de destacar en el servidor de su idioma, empezó a destacar en el servidor de Brasil. Entonces, entre gente de otro idioma se dio a conocer muchísimo. Y así fue como llamó la atención de su primer club, PL Gaming o PL Gaming, ya que viene de peleadores el nombre. Nosotros somos tu novia. Y más o menos que sí. O sea, ¿ustedes se dan cuenta que están preguntando las cosas cuando soy nivel 444 en el LOL? O sea, ustedes preguntan, José, ¿tiene novia? Vean la pantalla, por favor. Allí conoció a muchísimos compañeros, ya que no tenían una liga e iban cambiando de roster cada poco tiempo, jugando muchas Go for LOL, lo que aquí se conocía en España como Dominos Go for LOL, pero allí no estaba patrocinado por Dominos y era solo un torneo de la ESL. Él jugaba en la CSL Go for LOL de Latinoamérica Sur y llegó a participar en más de 6 de ellas con PL Gaming, ganando hasta una de ellas y quedando muy alto en varias. Este paso por PL Gaming le ayudó muchísimo a meterse en el entorno competitivo, a saber cómo jugar con compañeros, a comunicarse y demás, consiguiendo destacar hasta llamar la atención de su primer equipo profesional, Furious Gaming. Pero el fichaje por Furious Gaming no fue muy fácil. Cuando acabó sus estudios básicos, Brandon fue llamado por Furious Gaming. El dueño del club, Gonzalo García, habló con sus padres, ya que estos debían firmar la autorización porque todavía era menor. Su madre aceptó, pero su padre no, por lo que las cosas se complicaron. Sus padres estaban separados y Brandon vivía con su madre. Su padre nunca lo apoyó en los esports, pero gracias a Gonzalo pudieron viajar a Chile y conseguir su firma. Así que José de Odo consiguió entrar en Furious Gaming Red, el equipo hermano de Furious Gaming que competía en LAS. Bomba. Allí se encontraría con Showito, Alonet, Question y Tuesday. Brandon mostraría sus habilidades como jungla en algunas cuantas Go for LOL, ganando otra más de ellas. También competirían en la Logitech G Challenge Super Final, un torneo al que habían llegado después de ganar un clasificatorio venciendo a Titanes, Place, Aude Esports, Dark Kraus y Nocturnes Gaming. En la Super Final quedarían segundos en un grupo de 3 equipos. Por su desempeño sería promovido al equipo principal, Furious Gaming. Allí coincidiría con Ace, Nobody, Prodi y Tools. Debutarían como equipo en la Río de la Plata Cup. En la fase de grupos quedarían primeros con un 5-1 tras vencer a Hafnet Esports, Dark Horse y Feint Gaming. Pero en playoffs se cruzarían y perderían contra el poderoso Chaos Latin Gamers de Tierwolf. Jugaría entonces la Copa Latinoamérica Sur 2018 y os voy a explicar rápidamente el formato para la gente que no lo conozca. Este formato es muy parecido al que tenemos en Europa, pero cambian un par de cosas. Primero, en la Copa Latinoamérica Sur hay descenso entre temporadas, aunque luego esto cambia a partir de 2019, así que solo aplica para este año, y empiezan con un ascenso y descenso para elegir a los dos últimos equipos que entran en la liga. Entonces se juega con la fase de grupos de 8 equipos, los 6 primeros van a playoffs, los últimos 2 juegan el ascenso y descenso para la segunda temporada. La segunda temporada, lo mismo, fase de grupos, los 6 primeros van a playoffs y los 2 últimos juegan el descenso de la siguiente temporada. Y así todo el rato. Y se llama Opening Promotion, que es el primer ascenso y descenso, Opening Season, que es la primera temporada, lo que sería aquí en Europa primavera. Luego se hace la Closing Promotion, que es el ascenso y descenso de mitad de temporada, la Closing Season, que es básicamente la temporada regular de verano, y luego se hacen los Closing Playoffs, que serían los Playoffs de verano. Pero es lo mismo, Opening primavera, Closing verano, y el resto igual. A decir otra cosa, dudoso. Y yo digo que lo maté. ¡Ay, ya! Chao. Pero no cambia que el juego se puede tornar complicado. Por si no me están entendiendo. No, viejo. La que acaba de hacer no la hace ni Gripix de hacer eso.
En el Opening 2018 quedarían cuartos con un 11-10 y José de Odo se estaría disputando la titularidad con Froststrike, pero Brandon acabaría siendo el titular indiscutible. En los Opening Playoffs ganarían a Halfnet Esports pero perderían contra Rebirth Esports. En la Closing 2018 repetirían un 11-10 y cuarto puesto, para volver a ganar la primera ronda de Playoffs contra Legatum y perder la siguiente contra Chaos Latin Gamers. Brandon se enfrentaría a malos momentos al no cumplir las expectativas de la ficción, pero aún así iría destacando y jugando cada vez más y mejor. José de Odo jugaría muy bien en 2018, pero no sería suficiente carry para llevar el equipo a lo más alto. Aún así, demostraría sus habilidades para seguir en Furious Gaming para 2019, teniendo nuevos compañeros. En top empezarían con Akuma, y luego pasaría a Lonet, que estaba en medio pero se cambiaría de línea. Así que, para cubrir su hueco, ficharían a Emp para medio. En botlane empezarían con Cypher y Gralow, pero luego probarían a Manu como ADC y terminarían teniendo a Vivo y como AD Carry y Shadow como support. En la LLA Opening de 2019 quedarían séptimos con un 4-17. Ya no habría descenso y volverían a jugar en la Closing 2019, quedando terceros con un 12-9, pero cayendo por desgracia en primera ronda de playoffs contra X10 Esports. Se acabaría así muy rápidamente la temporada de 2019 para José de Odo. Dúo con Kimi. No. No sé hablar con mujeres. Yeah. Así que llegaría 2020 y cambios de aires. Ficharía por el club Rainbow Seven, un club que había ganado mucho en la LLN de 2018, pero llevaba un año entero en blanco. Se juntaría con Ace, Leza, Renew y Shadow. En la Opening de 2020 quedarían terceros de la fase 1 con un 10-4, y en la segunda fase quedarían segundos con un 3-1, para ir a playoffs. Por quedar segundos estarían en la segunda ronda del Rey de la Colina, el formato de playoffs de ese año. Perderían contra Lisuros de Odd y Seiya. En el descanso entre temporadas jugarían el Best Roll in LATAM, un torneo de exhibición para cubrir la ausencia del MSI por COVID. Jugó en el Team Jungla como medio, junto a Unforgiven, QQ, Pancake y Odi, todos junglas obviamente. Ganarían a los casters para perder contra los top laners. Volviendo a la liga, jugarían la Closing de la LLA 2020. Leza pasaría a la botlane tras haber probado a Mario Mi como ADC, y ficharían a Lone en medio. En primera ronda quedarían empatados en segunda posición con un 8-6, y en la segunda fase del grupo quedarían terceros con un 2-2. Empezarían en primera ronda de playoffs, venciendo 3-2 a Azules Esports, para ganar luego al mítico Isurus de Seiya por 3-1, y llegar a una final muy sufrida contra All Knights, y lograr vencerles por 3-2, ganando así la LLA y clasificarse al Mundial. Sería el primer gran torneo que ganase José de Odo, además de su primera aparición internacional. A partir de aquí empezaría a cambiar su carrera. Latinoamérica no tiene plaza directa al Mundial, así que José de Odo llegó al play-in. Llegarían al grupo B, un grupo muy difícil, junto a PSG Talon, Unicorns of Love, LGD Gaming y V3 Esports. Quedarían terceros con un 2-2 y pasarían a la ronda clasificatoria del play-in. Desgraciadamente cayeron enfrentados contra los chinos de LGD y perderían 3-0. Pero José de Odo lo haría muy bien, destacaría mucho en este escenario, haciendo jugadas muy vistosas y dirigiendo muy bien a su equipo a pesar de no ganar más de 2 partidas en todo el torneo. Podemos recordar la serie de LGD, donde se juega alguna partida increíble y hace earlys muy buenos contra los chinos, aunque luego no logra ganar. Así, llamaría la atención de distintos equipos de Europa y Norteamérica, pero solo el proyecto de FlyQuest le aseguraría un puesto en la LCS. Me lo veía un poco obvio. Estaba enojadísimo ese pibe. Comenzaría así su andadura en Norteamérica en 2021, junto a Licorice, Palafox, Johnson y Diamond. Entrenados por Kanani y Sharks, comenzarían el lock-in en fase de grupos con un 2-2, pero perderían frente a Team Liquid en cuartos de final. En el momento del corte para jugar el torneo de mitad de temporada quedarían octavos con un 6-12, y se quedarían fuera del torneo que clasificaba el MSI, ya que era una temporada de todo el año. Terminarían en el año novenos con un 14-31. Por lo que las últimas partidas de la temporada donde no se jugaban nada cambiarían las plantillas con el equipo de la Liga Academia para probar. Todo FlyQuest Academy subiría a la LCS, y todo el equipo principal jugaría 6 partidos en la Liga de Academias. Para 2022, José de Odo habría demostrado 2 cosas muy importantes a FlyQuest. Una, era un jugador excepcional, muy bueno y que tenía mucha proyección, y 2, traía muchos fans latinoamericanos. Incluso FlyQuest empezó a hacer contenido en español e intentar hacer la LCS en español con su co-streaming para poder hacer y atraer más fans. Así que FlyQuest seguiría confiando en él como jungla y le traerían nuevos compañeros para ver qué podían hacer en 2022. Tanto él como Johnson se mantendrían y tendrían que cambiar a los otros 3 compañeros. Los nuevos serían Kumo en top, Tukui en medio y Afromu como support. En realidad sí, corro 5 más. O sea que tarde o temprano te voy a atrapar. Mira, le hago por acá, mira. Pero si soy el médico, me dicen. ¿Ustedes vieron eso? 500 IQ lo que le hice. Y ahí la Ronaldinho le dice por a otra, le dice. ¿A dónde va, muerto? Repetirían el mismo resultado que en 2021 en el lock-in, quedando 2-2 y perdiendo en cuartos contra Team Liquid. Ahora la LCS volvería a tener 2 splits, el de primavera y el de verano. En el primero quedarían quintos con un 9-9 y perderían en la primera ronda de playoffs contra Evil Geniuses, que ganaría la liga. En verano quedaron sextos con un 18, logrando llegar al torneo de final de temporada, para perder en primera ronda contra Team Liquid por un 3-1,
y bajando al bracket de perdedores para perder en una serie muy ajustada 3-2 contra TSM. Tras 2 años de travesía por Norteamérica, Brandon dejaría de estar en la LCS. FlyQuest reharía el proyecto sin contar con José de Odo, y no lograría una buena oferta para mantenerse en una de las grandes ligas, por lo que, en vez de irse a una academia de Norteamérica, prefirió volver a la Liga de Latinoamérica. Antes de hablar de su equipo tenemos que hablar del evento de apertura de la Liga de Latinoamérica 2023, donde se enfrentaron dos equipos muy reconocidos por los fans latinoamericanos. En este caso, José de Odo presidió su propio equipo, la Tukineta, junto a Mataz, Bugax, Alone e Ignaviliu, pero por desgracia perderían el evento. Al fin y al cabo se enfrentaban a la poderosa Grelneta. Ya que mencionamos a Tukineta, hay que mencionar a Tuki, que es de donde viene el nombre de la Tukineta. Tuki es un editor de vídeos en YouTube que ahora trabaja para José de Odo. Es una persona que lleva todo lo que tiene que ver con la creación de contenido de José de Odo. Lleva su canal de YouTube, sus clips y demás. José de Odo simplemente hace stream o a lo mejor algún vídeo para YouTube y él se lo edita, se lo gestiona, le hace la miniatura y le hace todo perfecto para que siga creciendo. Por lo cual, gracias a él tenemos más contenido de José de Odo y sobre todo está creciendo como creador de contenido aunque no se dedique exclusivamente a ello. Chao, man. Que no le voy a decir porque es mi mamá, Pero me bolló cuando me dio el beso y no le pude pegar el básico, la concha de la lora, boludo. Pero no le digan, no le digan. Pero justo me saludó y me movió, boludo. Para el inicio de la LLA ficharía por Estral Esports, jugando junto a Axe y Pos en top, Takeover en medio, Hans Samdi, llamado antes solo Samdi, como de carry, y volvería a reunirse con Shadow como support. Entrenados por Yang. Han ganado la temporada regular con un 12-2, y ahora mismo están en los playoffs habiendo perdido contra Six Karma por 3-1 y ganando por el bracket de perdedores contra Infinity Esports por 3-2. A día de grabación de este vídeo, José de Odo está a espera de jugar contra Movistar R7, y si ganan, tener su revancha contra Six Karma en la final. Brandon puede tener otro título en pocos días y volver a un torneo internacional, el MSI. Esta es la historia de José de Odo, jugador que ha ganado varios torneos pequeños de las Go for LOL, ha ganado unos playoffs de Latinoamérica, una temporada regular también de Latinoamérica y ayudó a FlyQuest en la victoria de la Liga de Academias de la temporada regular, ya que bajó a ganar varios partidos. Miren, 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 miren. ¿Vieron eso? ¡Es una máquina! ¿Ven qué es eso? Es rarazo eso. ¿Qué carajo, man? Miren, es increíble, boludo. Es el mago, boludo. Brandon lleva poco tiempo compitiendo, aún es muy joven, así que aún podemos ver muchísimo más de él y ver más José de Odo, esperando incluso que vuelva a una liga grande, ya sea Europa o Norteamérica. Seguro que lo veremos otra vez al mayor nivel internacional, volviendo a unos mundiales o a un MSI y destacar otra vez para demostrar que Latinoamérica tiene mucho que pelear. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete como dice el cartel, date una vuelta por el resto de vídeos, compártelos, he empezado un podcast que a lo mejor te interesa y nos vemos en la próxima. Chao.